compartir. Ya, sigue llegando gente. Hoy día vamos a tener, parece, buena... ¿No compartí o no compartí? Se quedó aquí. Se quedó ahí mitad de camino. Mi computador, para variar, no está muy bien de salud. Espero que no nos falle. Aquí. Oh, se pone negro. Ya, ahí sí. Ahí sí debieran estar mirando el plan de clase. A todo esto, ya fue aprobado, no sé si les avisé, que fue aprobado el sílabus del curso, y en Educando ustedes pueden ver, está el sílabus del curso que no estaba, eso me lo mandó el director de escuela, le hicimos unos ajustes y ya está arriba en el sistema de gestión curricular, y subí la versión oficial en Educandos, por si acaso, ¿sí? Que son todas cosas que ya hemos hablado, pero que eso es como nuestro contrato, entonces, bueno, ahí está, ¿sí? Por si acaso. Ya, entonces estaba aquí en el plan y estaba entrando al sitio del curso. La unidad 2 se llama Bases para la Inferencia Estadística. Entonces partimos hablando de probabilidades, muy básico. Hablamos después de variables aleatorias, discretas primero, y después de los modelos de variables aleatorias discretas, que es la binomial. Después de la continua hablamos de la distribución normal o gaussiana, y por fin terminamos con inferencia simple para proporciones y medias. ¿Sí? Todo eso es lo que es la unidad 2, que es lo que vamos a evaluar mañana. ¿Sí? Acuérdense también de que la unidad 2 tiene más ponderación que la unidad 1, vamos aquí en tendencia ascendente, ¿sí? Porque las unidades se acumulan, a mí me gusta, siempre se me olvida el concepto, acumulativas suena como pesado, son secuenciales, ¿no? Todo tiene que ver una con otra, entonces por eso, y tiene que ver con que la última es muy importante porque recoge todo lo que hemos visto, entonces por eso que los porcentajes van en aumento. Me interesa mucho que ustedes incorporen todo, digamos, ¿sí? Y entonces ahí, como les decía, en la bienvenida a información, lo primero que está ahora es el sílabo del curso, que era algo que tenía pendiente y que ya es oficial. Y entonces nos vamos al material de la unidad 2, y en el material de la unidad 2 dejé estos ejercicios de prueba 2 del curso de tecnología médica, ¿sí? Eso no los hemos hecho todos, y subí los datos del estudio cero prevalencia que van a servir para esa prueba. Entonces me voy a ir, no sé, no estoy segura de qué, no sé si los dejé aquí tampoco, parece que no. Espérense, ahí está lo último, sí, no, pareciera que no lo dejé aquí, vamos a buscar dónde está, tiene que estar en la misma carpeta del curso, que sería tecnología médica, el 2020, y... entonces no he empezado con esa prueba. Ya, si no la encuentras, porque ya tenía la idea de que ya habíamos empezado y no. Ya, a ver, voy a abrirla mejor directamente aquí para no abrir otro. Y trabajamos sobre eso. Ya, esta prueba es muy similar a la prueba de ustedes, así que para que consideren como un ensayo de prueba. Para eso es importante que esta sesión ojalá sea participativa y no sea que ustedes me escuchan, porque ustedes saben que, claro, escuchar es fácil, pero hace parecer las cosas más fáciles, y
y así que es mejor que ustedes la trabajen, ¿sí? Entonces, la pregunta 1, que tiene un punto, dice, en Chile, según la segunda encuesta nacional de salud, la proporción o probabilidad que un adulto tenga sobrepeso es 39,3%. ¿Ya? Eso es un dato duro, estamos usando resultados de una encuesta que es representativa, en fin, para no tomar esto como una muestra, aunque en realidad es una muestra, lo estamos tomando como, entre comillas, como una verdad. Y por eso hablamos de probabilidades. Probabilidad entonces de sobrepeso, la probabilidad que tenga menos de 8 años de escolaridad es 19,2%, ¿sí? Y la probabilidad que tenga sobrepeso o menos de 8 años de escolaridad es 50,6%. Entonces, y hacen unas preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que ver, vamos a sacar el segundo, es ver qué información nos están dando, ¿sí? Entonces tengo dos eventos, ¿no es cierto? Voy a poner sea, ¿no es cierto? P, la probabilidad de, lo primero que me dice sobrepeso, y ahí juntamos sobrepeso obeso. Entonces voy a poner, qué sé yo, puede ser S o simplemente sobrepeso, ¿sí? Y esa me dicen que la probabilidad, ¿no es cierto?, es 0,393, ¿sí? Después dice la probabilidad de que tenga menos de 8 años de escolaridad, entonces voy a decir que qué sé yo, menos 8, no sé, menos 8, no sé si eso es 0,192. Y después me dicen la probabilidad que tenga sobrepeso o menos de 8 años de escolaridad. ¿Qué me están dando ahí? ¿Cómo leemos esa probabilidad? Alguien parece que está aquí. Ahí. ¿Por qué? Parece que tiene problemas Dicen para... suma, profe. ¿Perdón? La suma. Suma. Ok. Ya, es que estaba mirando que Avish parece que tiene problemas para entrar porque tengo la idea que lo he aceptado varias veces. No sé, se caerá o algo así. Ya, la suma, sí, está bien, la suma porque es O, ¿sí? Cuando es O, es la suma o unión. Vamos a cerrar, estamos haciendo otra cosa, la vamos a cerrar. Ya, y entonces vamos a anotar eso como la probabilidad que tenga sobrepeso, esto de la S mayúscula o minúscula, y voy a poner aquí entonces M mayúscula para que sobrepeso, unión, y voy a poner una U mayúscula, ese es el símbolo de la unión, menos 8, esa unión es 0,56. Eso, ok. ¿Ok? Ahí tenemos, y podríamos hacer algunos cálculos, podríamos calcular el diagrama de Venn, o irnos a la respuesta para ver qué nos están preguntando, pero las preguntas aquí son más o menos siempre las mismas, lo que hago es cambiar, o doy la información de la interacción y pregunto por la unión, o doy la unión y la interacción, más o menos nos movemos por el mismo lado. Ya, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que un adulto chileno tenga sobrepeso y menos 8 años de escolaridad? Entonces ahí me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo ahora? La intersección. Eso, la intersección. Entonces, nosotros conocemos la regla de la suma, ¿sí? Esa es la regla, una regla bastante básica por lo demás. Están aquí. La interacción, ya, me está contestando, aquí hay alguien más. Una regla bastante básica, quería ir a abrir aquí voy a abrir una clase para sacar una fórmula o meto la fórmula. Aquí vamos a abrir una.
de ustedes por si acaso. Ya, pero solo quiero esto para sacar la fórmula. Ya, aquí hay una fórmula simple. Está hecho con fórmula, sí. Ya. Solo para copiar la fórmula que me resulta más fácil que hacerla de cero. Es una maña, o no sé, costumbre. Ya. Mientras esperamos que esto, ya, aquí, ya. Entonces, tengo, como digo, me están preguntando la probabilidad entonces en que tenga sobrepeso, vamos a tener que, y interactuando con, ¿no es cierto?, menos de 8, menos 8. ¿Ya? Esa es la pregunta de interés. Ya, vamos aquí a ordenar esto. El estilo es texto para eso y el estilo de esto también es texto. Ya. Ok. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué usamos para solucionar eso? Me quedó muy grande. Ya lo dije, pero igual lo vuelvo a preguntar. ¿Sí? ¿Usamos? ¿Sí? ¿Están por ahí o no? La regla de la suma, ¿sí? Ya, entonces, no sé si es bueno que, qué sé yo, estén con los apuntes de probabilidades, o porque si no, por ejemplo, si no saben a qué me refiero con la regla de la suma, necesitan los apuntes. ¿Sí? Para enchufarnos, porque, bueno, ya han pasado algunas semanas desde que vimos esto. Entonces, para resolver, usamos la regla de la suma. ¿Alguien no sabe lo que es la regla de la suma? ¿O estamos claros? Asumo que estamos claros, claras. ¿Pudieron estudiar antes o no? Sí, profe, ya. Gracias, Mercedes, por, por responder. Que necesito un poco calibrar cómo están ustedes. Entonces, la regla de la suma, voy a usar esto mismo, la interacción, pero no involucra, o sea, sí involucra la interacción, pero no parte con la interacción. Pero voy a partir con esto. La regla de la suma es la regla de la unión. Entonces, dice que, ahí, ya, la regla de la suma es que la probabilidad de sobrepeso, unión menos de 8 años, va a ser igual a la probabilidad de sobrepeso, ¿no es cierto?, más la probabilidad de menos de 8 años de escolaridad, menos, le tenemos que sacar la interacción. Y entonces ahí, bueno, usamos de nuevo ya, lo escribo. Sobrepeso, interactuando aquí con menos de 8. Ya. ¿Sí? Esa es la regla de la suma, que quedó un poco grandota, entonces la vamos a achicar. Y vamos a, aquí, vamos a volver a achicar, queda ahí, más o menos. Ya, y entonces aquí tenemos información de la unión, ¿no es cierto?, de la probabilidad de sobrepeso, de la probabilidad de menos, y lo que nos falta es la probabilidad de la interacción, que es lo que andamos buscando. Y entonces voy a convertir esa ecuación en una similar, donde la incógnita es la interacción. Entonces, aquí ahora tengo que la probabilidad de la interacción, ¿no es cierto?, va a ser lo mismo, porque lo que voy a hacer es cambiar la unión por la interacción nomás, ¿sí?
y aquí cambio por la unión. ¿Estoy bien? ¿Sí? Que la otra vez me enredé con esta, pero no, o sea, hay que hacerlo, este que está negativo pasa positivo al otro lado, y ese que era positivo pasa negativo, ¿sí? Ah, matemática básica del colegio, me acuerdo yo. Ya, y entonces tenemos que hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Tengo que la probabilidad de sobrepeso, la probabilidad, vamos a borrar, aquí, borramos todo, y la probabilidad de tener sobrepeso es 0,393, más la probabilidad de tener menos de 8 años, 0,192, y menos la probabilidad 0,506, que es la interacción. Fíjense que la interacción es bien grande, la interacción entre esos dos. ¿Ya? Y eso lo calculamos, ¿no es cierto? Una suma simple, y nos da, voy a copiar aquí, voy a hacer el cálculo, y entonces, ¿sí? Si alguien más lo tiene, me dice. ¿Ya lo tienen? Me dice que es 0,079, creo. Ya, creo, pero se repitió 3 veces la respuesta, así que me parece que debiera estar bien. 0,079. ¿Y tiene sentido? Está chiquito, pero a ver, espérense. 0,079. Claro, la interacción, claro, este otro, es que se me confunde ahí, este otro era la unión, por eso era grande, y la interacción es chico. Sí. Bueno, es así, no son, estos datos no me acuerdo si yo los saqué de la encuesta o lo inventé, yo creo que los saqué de la encuesta. Ya, es que me llamó la atención que fuera tan chica la interacción, pero no le veo el error, porque claro, lo que pasa es que la obesidad eh, se ha mostrado, ¿no es cierto?, que está relacionado con el nivel socioeconómico, desgraciadamente. La calidad, digamos, de la alimentación, desgraciadamente depende de los ingresos, es algo que es muy malo. Entonces, por eso me extraña un poco que sea tan bajo, pero tiene sentido porque la unión era muy alta, entonces eso le quita el peso. Así que no, me parece que está bien. Bueno, por ahí tengo la pauta, todo esto podemos comprobar, pero yo creo que está bien. Entonces, recuerden que ahí no ha terminado el ejercicio, sino que yo contesto la pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta era, la probabilidad, me quedó muy grande, la probabilidad de que una persona o de tener sobrepeso y menos de 8 años de escolaridad es 0,079 o 7,9%. ¿Ya? Acuérdense de escribir la respuesta, no simplemente dejar así el resultado como usted adivine cuál es la respuesta, ¿sí? Eso. Ok. Entonces esa sería la interacción, y después dice cuál es la probabilidad que no tenga sobrepeso ni menos 8 años de escolaridad. ¿Cómo calculamos eso? Profe, antes de pasar a la otra pregunta, una consulta. Sí. Utilizamos la primera fórmula de la suma y la otra fórmula, ¿por qué no la utilizamos? O la escribió para tenerla como apunte. Espérate, pero ¿cuál sería la otra fórmula? Porque ahí tenemos la unión, primeramente, y después Sí. tenemos la intersección. Sí, Y ocupamos la fórmula de la intersección. sí, Y la de la unión, porque eso nos están preguntando. sí, simplemente para tener la apunte, la otra. O sea, que partimos, lo que pasa es que la regla de la suma, yo parto diciendo que
¿no es cierto? Nuestro punto de partida para resolver este problema es usar la regla de la suma. Y lo primero que escribí, esa es la regla de la suma, ¿sí? Aquí, esto de aquí, ¿no es cierto? La probabilidad de sobrepeso o menos de 8 años, esa es la regla de la suma. Y entonces ahora, ¿qué hacemos después? Despejamos lo que nos están preguntando, la interacción. Ah, ya. ¿Se fija? Y obtenemos la ecuación que necesitamos para resolver el problema. Ya. ¿Se fija? Pero no hay dos, no hay dos, o sea, hay dos ecuaciones porque lo que estamos tratando de resolver es la interacción. Pero, la, el supuesto, lo que usamos para resolver esto es la regla de la suma. ¿Sí? ¿Se Ya. entiende? Sí, Okay. sí. Ya, súper. Ya, entonces, ¿qué hacemos para esta otra hora? Necesito la probabilidad que no tenga sobrepeso ni menos de 8 años de escolaridad. Fíjense que aquí tenemos todo tenemos todas las probabilidades del diagrama de Venn, ya las tenemos ahí, digamos, a la vista. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? ¿Cómo la calculamos? 1 menos la unión, dice Juan, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Claro, ¿no es cierto? Porque en la unión está todo lo que está en estos dos eventos, pueden hacerlo ustedes, o hacerlo yo también acá, lo que he hecho otras veces, el diagrama de Venn, ¿no es cierto? Para que quede ya súper claro, ¿no es cierto? Vamos a hacer un diagrama de Venn aquí, con mis lapicitos, y entonces voy a hacer un rectángulo, y en ese rectángulo, ahí, que es el espacio muestral, tengo un evento que es tener sobrepeso, lo voy a hacer así, y voy a poner una S, y otro evento que es tener menos de 8 años de escolaridad, menos 8, M8 le puse. Y entonces aquí me dan como, me dieron me dieron la unión, y acabo de calcular la interacción. La interacción es 0,079. 0,079 la interacción. Entonces, a la probabilidad de sobrepeso, yo le tengo que quitar la interacción, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, la probabilidad de sobrepeso es 0,393. A eso le quito la interacción 0,079 y me da 0,314. Eso es sobrepeso, ya voy a mostrar el diagrama. Después, a la probabilidad de tener menos de 8 años, que es 0,192, le quito la interacción 0,079. Y eso, a todo esto que a mí me extrañaba que la interacción diera baja, lo que pasa es que la probabilidad de tener menos de 8 años de escolaridad es súper bajo y eso tiene sentido. 0,113 me queda. Entonces, ahora, a ver si... aquí como. ¿No es cierto? Aquí tenemos, eso es lo que tenemos, la información. Y entonces la unión son estos dos eventos, ¿no es cierto? Esa es la unión. Y entonces lo que me están preguntando es la probabilidad de que no tenga ni sobrepeso ni menos 8 años de herida, y es lo que queda fuera. Y entonces 1 menos la unión. ¿Sí? Y eso... teníamos que la unión, ya nos habían dicho que era 1,506, 1 entonces menos 0, dije 1, ahora que ver 506, 506. Y da 1 menos 0,506, eso. 0, supongo que ahí está la respuesta. Estaba compartiendo, parece. ¿Sí?
Ya, 0,494. 49,4. Entonces, aquí está. Aquí, respuesta. La probabilidad que no tenga sobrepeso, ni menos 8 años de escolaridad es 1 menos la interacción, 1 menos 506, 0,506, y eso es, ya lo dije, pero se me cerró el 0,494. Eso, no, ahí. O podemos escribirlo 49,4%. ¿Ya? ¿Eso? Ok, entonces, preguntas de probabilidades, la puedo hacer más larga, puedo preguntar por, acuérdense, por si son eventos independientes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Puedo preguntar probabilidad condicional, ¿sí? Eso necesitamos, ¿se acuerdan? ¿Necesitan practicar eso más o lo dejamos aquí? Esa es la pregunta, o sea, fíjense lo fácil que era la pregunta, pero por supuesto que pudiéramos agregar, ¿no es cierto?, independencia y probabilidad condicional. ¿Les parece? ¿Lo tienen claro? ¿Necesita que lo ejercitemos? Ustedes me dicen. Ya, ¿lo tienen claro? ¿Sí? ¿Y serán sobre eso y escolaridad independiente? Yo sospecho que no. ¿Se acuerdan cómo? A ver, voy a agregarlo ya que empecé con la duda. ¿Sí? La Sí, me acuerdo. independencia. Ya podemos, entonces podemos, no sé por qué, pero es un poco que no quiero que me cambie qué pesado. Ya, es que ya se había comido, entonces, este es el 2. Ya, ese es el 2. Y aquí voy a poner acá. Entonces, podemos, además, preguntar por la probabilidad condicional, eso lo voy a dejar, o concepto, independencia. Y entonces, eso vamos a preguntar, son estos eventos independientes, y entonces, para que sean independientes, ¿sí? Voy a poner respuesta. Ya, hay que revisar concepto de independencia. ¿Qué tiene que ocurrir para que sean independientes? Tienen que tener la misma probabilidad, pero sí, la misma probabilidad en la probabilidad condicional. Independientes. Por ejemplo, si en general decíamos que la probabilidad de A dado B, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a la probabilidad de A, ¿no es cierto? Ahí es el concepto de independencia, o sea, que para A saber que B ocurrió, le da lo mismo, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que comprobar. Y entonces, podemos decir, verificar, y da lo mismo lo que sea, digamos, si pregunto sobrepeso, lo que tiene más lógica es preguntar cuál es la probabilidad de sobrepeso, dado que tiene menos 8 años de escolaridad. Entonces eso vamos a sobrepeso, dado que tiene menos 8 años de escolaridad, 8M, ¿o le puse? O menos 8. Menos 8. ¿Ya? Esa probabilidad, la pregunta, ¿no es cierto?, es
si es igual, voy a ponerlo como pregunta. Entonces vamos a preguntar si la probabilidad de sobrepeso es igual a la probabilidad de, entonces, de A, que sería sobrepeso. Si se cumple eso, estamos bien. Son independientes. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de sobrepeso, dado que tiene menos de 8 años de escolaridad. Vamos a preguntar eso. Vamos a calcular, y entonces, sobrepeso, dado que tengo menos 8 años de escolaridad, ¿se acuerdan? Sería la interacción arriba, ¿sí? La interacción arriba, y la interacción lo voy a calcular, no voy a copiar la fórmula, es el 0,079, ¿ya? Sí. Sí, está bien. Leslie me escribió la fórmula en el chat y está correcto. Y entonces, la probabilidad, eso no tenemos que aprenderlo, ustedes ya saben, o sea, tienen los apuntes 0,079 arriba, dividido por la probabilidad de tener menos de 8 años de escolaridad, y eso, menos de 8 años de escolaridad, teníamos arriba, es 0,192. 0,192, ¿ya? Y eso, entonces, calculamos con mi supercalculadora. Entonces, 0,079 dividido por 0,192, y alguien parece que me dio la 0,411. Sí, ojo con que es 41146, y entonces sería 4115, por lo tanto yo redondearía en 412, ¿sí? Acuérdense de redondear 0,412. ¿Ya? Esa es una probabilidad, y ahora necesitamos calcular, o ya tenemos, no, pues ya tenemos la probabilidad de sobrepeso, la tenemos por acá arriba, ¿sí? Y entonces, voy a poner voy a poner I nomás y copio lo que teníamos. ¿Ya? Es que la letra está cualquier letra, y entonces calibré 14. Okay. Ya. Entonces tengo que, si yo sé que un adulto tiene menos 8 años de escolaridad, la probabilidad de sobrepeso aumenta a su probabilidad normal, ¿sí? La probabilidad de cualquier adulto, ¿no es cierto?, de tener sobrepeso, o sea, el porcentaje de sobrepeso en la encuesta nacional de salud salió 39,3%. Pero si yo me dan información que tiene menos años de escolaridad, esa probabilidad aumenta. O sea, quiere decir que entre los que tienen menos 8 años de escolaridad, el sobrepeso es ahora 41,2%. Entonces, no son eventos independientes. ¿Se entiende o no se entiende? Lo voy a poner aquí. Porque a mí me gustaría que entiendan el concepto, porque el concepto, fíjense que no es menor, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, a ver, voy a poner, esto nos dice que la probabilidad de tener sobrepeso, dado que tiene menos 8 años de escolaridad, es 412, y es mayor que la probabilidad de peso. Por lo tanto, no son eventos independientes. ¿Ya? Eso.
¿Ya? Yo creo que con eso es un buen repaso de probabilidades. Fíjense que no. Lo único es que pues, vamos a usar o los eventos, o diagrama de Venn, o cajas. ¿Sí? La caja, no caja, la tabla de contingencia, ¿no es cierto? O de productos cruzados se llama. ¿Ya? Yo creo que con eso ya revisamos probabilidad. Voy a sacar eso porque nos dé más espacio que arriba. Ya. Eso. Vamos a las 2 ahora, si es que no hay pregunta o duda y si es que tenemos tiempo, sí, estamos, eh, partimos hoy día a las 10:50 y llegamos hasta las 11:40. Está perfecto. Ya, entonces, después la segunda pregunta tiene que ver con variable aleatoria discreta. En general, no un modelo como la binomial, sino que en general, cómo trabajamos variable aleatoria discreta. ¿Ya? Y entonces nos dice, la siguiente tabla entrega información acerca de la distribución del número de hijos por familia en una población. Entonces dice que, fíjense que no hay ningún cero, ya, estos son datos medio inventados o inventados totales. Dice que entonces la probabilidad de que el número de hijos sea 1 es de un 8%, o 8% de las familias tienen un hijo, 43% tiene 2, 35% tiene 3, 8% tiene 4 y 5%, no, 6% tiene 5 hijos, ¿sí? Arriba está el número de hijos. Ya. Y entonces, acuérdense, también yo podría haber dejado un casillero vacío y haberles preguntado cuánto vale la probabilidad de 5, ¿no es cierto? Y tenemos que recordar esa regla tan fuerte, en realidad tan importante en todo esto de las probabilidades y después de las distribuciones, es que estas probabilidades tienen que sumar 1, ¿ya? Eso es bien básico. Entonces dice, la tabla de distribución de probabilidades, ¿qué significa el 0,35? ¿Sí? Ya, y yo ya lo dije, no sé si... El 35% de las personas tiene 3 hijos, la familia. Claro, el 35% de las familias tienen 3 hijos, ¿sí? Ya, y entonces lo escribimos como la probabilidad que x sea igual a 3, que es el número de hijos, e igual a 0,35, es decir, el 35%, ¿sí? De las familias tienen 3 hijos. ¿Sí? O la probabilidad de que una familia tenga 3 hijos, también, o la probabilidad que una familia tenga 3 hijos, hijes, ¿no es cierto? Hijos o hijas, es 35%, 0,35. Ya. Sí, ahí lenguaje inclusivo, en realidad debiera ser hijos o hijas, ¿sí? Tenemos que avanzar en eso. Hijos o hijas, 3 hijos o hijas. Ya. Después dice, calcule el valor esperado o media de la distribución, ¿sí? Interprete. Entonces, ¿cómo calculábamos la media? Ojo que cuando yo vi esta distribución, también podría pensar en la forma de la distribución, no me preguntan, no sé si lo pregunto, no pregunto por la forma de la distribución, pero acuérdense que mirábamos estos datos y podíamos preguntarnos acerca de la forma de la distribución. ¿Qué forma, no es cierto? Lo voy a poner como, aquí como, vamos a cambiar esto. ¿Qué forma tiene esta distribución? Siempre me pasa. Oh. Para ser
más preguntas. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué forma tiene esta distribución? ¿Simétrica o sesgada? Ahí hay respuestas, sí. Sesgo a la derecha, me dicen. Ya, y aquí yo veo que aumenta la probabilidad de 2 y 3, ¿no es cierto? Baja un poquito, 4 poquito, 5 poquito, ¿no es cierto? Entonces hay un sesgo positivo, ¿sí? Sesgada, positiva, o sesgo a la derecha, recuerden, ¿sí? A la derecha sería la forma de la distribución, ¿ya? Entonces, esa es una pregunta, pero estábamos en el valor esperado. ¿Cómo calculábamos la media de una distribución de probabilidades, así en general? Después yo les di una fórmula, ¿no es cierto?, para la binomial, pero no asumimos ningún modelo. Aquí no hay un modelo detrás. ¿Cómo calculamos la media? ¿Sí? Gracias, Juan. Ahí está, ¿no es cierto?, la probabilidad, perdón, la X por la probabilidad, ¿sí? ¿Ok? Eso sería. Entonces voy a usar de nuevo, voy a copiar una, ¿qué me pasa aquí? Voy a pillar aquí una fórmula simple para copiar. Aquí. Aquí, voy a copiar esto nomás, porque... Entonces, tengo la media de la distribución, y aquí media, una cosita así, detalle, por supuesto, es mu, usamos mu, porque mu, estos son modelos en la población, son paramétricos, ¿no? Aquí no hay muestra, no hay datos, aquí no es X barra. Entonces, eso son detalles que son importantes porque guardan el concepto, ¿no es cierto? Y entonces, es mu la media de la distribución, y entonces voy a hacer, aquí tengo llena de ventanitas y cuestiones, es 1 por 0,08, que es la probabilidad. Por favor, hagan los cálculos, que me pasa que hay personas que después se equivocan, y es porque a veces yo miro el cálculo y digo, sí es fácil, pero no me doy cuenta qué estoy haciendo. O sea, yo digo una cosa, ya, entonces tengo 1, 2 y 3, 0,8, 43, 35, me queda 4 por 0,08 más 5 por 0,06. Ya, ahí está. Entonces, y eso hago el cálculo, ¿sí? Vamos a copiar esto. Entonces, voy a tener aquí es 0,08 más 2 por 0,43. Lo hago igual. 0,86 más 3 por 0,35, 1,05, 1,05 más, alguien ya la tiene, 4 por 0,08, 0,32, 0, ya voy a ver, 32, voy a terminar aquí, más 5 por 0,06. Ahí está, 0,3. 0,3. Y eso suma, ustedes me dirán, yo me imagino que ya lo tienen, y
Acuérdense que yo debiera tener una idea de cuánto es. Vemos también una pregunta que no sé si la hago o no, sobre la moda. ¿Cuál es la moda de esta distribución? ¿Ya? Porque quiero que aprendan ¿sí? Ya. Alguien me dice que la media 2,61, lo voy a anotar, entonces mu es 2,61. Mu, aquí es 2,61, me dicen 2,61, acuérdense la unidad, aquí es 2,61 hijos, ¿no es cierto? Entonces voy a retomar lo que pregunté. La media es 2,61 hijos o hijas, ¿sí? Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que estaba? Alguien le pregunté por la moda, porque quiero, la moda, ¿no es cierto? Es 2, ¿sí? No está preguntada, parece después, no. Pregunto por la mediana, podría preguntar la moda, ¿sí? La moda, la moda es 2, hijos. ¿Ya? Ya. Entonces tengo que la moda es 2 y que la media, quiero ver qué sentido hace ese valor de la media. Y entonces tengo que en 2 se acumula la más alta probabilidad y el sesgo positivo me tironea el promedio para lo positivo, ¿no es cierto? Para un valor más alto. Entonces esa media de 2,61, sí, me hace sentido. ¿Ya? Porque es importante, es una otra manera de que ustedes comprueben que la están haciendo bien las cosas, pero me gusta que el análisis estadístico es muy importante que uno lo palpe, lo entienda, te haga sentido, no, uno no puede, así con mayúscula, hacer los cálculos y ya ese es el análisis, porque tengo que ver, porque a veces nosotros hablamos en la primera unidad de los valores extremos, a veces los valores extremos hacen cosas raras, hacen que yo tenga resultados nada que ver. Entonces yo no puedo entregar un análisis así ciego, como, no, eso es lo que me dio, eso es lo que me dio, así como, esa es mi justificación, no, si es que es lo que me dio. Porque tengo que mirar y entender. Entonces, por eso es que me importa, bueno, hacer estas preguntas y como revolver un poquito las preguntas y para que se entienda. No sé si me entienden. Supongo que sí. Ya. Ya, porque tiene sesgo a la derecha, tira un poco el medio al lado derecho, ¿sí? Y sería un poco más de doble promedio, exacto, eso es. Ya me dicen en privado. Eso es. Si el sesgo hubiera sido a la izquierda, yo hubiera esperado que el valor de media fuera menor que 2, ¿ya? Pero como el sesgo a la derecha, mayor que 2. Ok. Entonces, calcule el valor esperado de media, la media es 2,61 hijos, listo, estamos listos con eso. Ahora vamos a la siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número de hijos por familia sea más de 3? Y eso supongo que no involucra nada muy desafiante, simplemente dice, sea más de 3, vamos a poner que es la probabilidad de que X sea mayor que 3, y entonces aquí, como es discreta, mayor que 3 significa que sea mayor o igual que 4, y bueno, puedo anotar X mayor o igual que 4, y eso va a ser la probabilidad de que X sea 4, más la probabilidad de que X sea 5. ¿Sí? Y sumo esas dos, 0,08 más 0,016, y me sale 0,14, eso, sobre 0,14. ¿Ah? ¿Dónde anoté? Qué raro, 0,14. Ups, 15. Y ahí, entonces, ¿cuál es la probabilidad? La respuesta, la probabilidad de que el número de hijos o hijas, ¿no es cierto?,
hijos por familia sea más de 3 es 0,14 o 14%. Ya. Uy, me pasé de la hora. Ya, la mediana, calculamos la mediana y le echamos una mirada para redondear el ejercicio, pero sí, me imagino que lo tenemos claro. Ya, la mediana, me dicen, ya, mira, no tiene el chat el 0,14, ya. La mediana necesitamos hacer la distribución acumulada, y claro, si acumulamos el 0,08 más el 0,43, la mediana va a quedar en 2, ¿ya? Lo vemos a la vuelta para ser, trato de ser respetuosa con la hora, trato. Retomamos entonces el ejercicio que estábamos terminando. Ustedes ya claramente, o sea, la mediana no hay problema, entonces voy a copiar, para hacerlo formalmente, ¿no es cierto? Acá, aquí, mediana la distribución, entonces copio la tabla, y entonces, para calcular la mediana, calculamos primero la distribución acumulada, la distribución acumulada, que es F mayúscula de X, ¿no es cierto? Y aquí. Y entonces aquí calculamos la F de X, y para 1 es 0,08, para 2, 43 más 8 sería 51, ¿sí? No sé, ustedes me dicen si me equivoco. Aquí sería 86, 0,86. Aquí sería 0,6 más 8. A las nietas les estoy enseñando a sumar, tengo que aprender yo también. 86 más 8, 94, ¿sí? Sí, ahí me sale. 1, ya, ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la distribución acumulada, función de distribución acumulada, y vemos que, ¿no es cierto?, que la mediana es 2, porque en 2 se acumula el 51% de la distribución. Y la mediana tiene que ser 50 o más, o sea, 2. ¿Y qué 2? 2 hijos o hijas, ¿no es cierto?, sería la mediana. Y entonces tenemos que la moda es 2, dijimos, la mediana es 2, y la media 2,61. Hijos todos. Y entonces tiene sentido, la media, ¿no es cierto?, se ve afectada por el sesgo positivo. ¿Ah? Tiene sentido. ¿Qué más hablamos? De la forma, de la moda. ¿Y qué otra cosa puedo preguntar? Yo creo que eso es, ¿no? Eso es, de las variables aleatorias discretas, es lo que ya dije. Podríamos, ¿cierto? O les puedo decir, compruebe que esta es una distribución, ¿sí? Aquí otra podría decir, compruebe que es una distribución de variable aleatoria discreta y legítima. ¿Ah? Sí, podría decir algo así. ¿Cómo se comprueba? Esto se comprueba sumando las probabilidades, ¿sí? Y que dé 1, ¿sí? Debe dar 1. ¿Ya? Y se suman, bueno, ya el hecho de que la acumulada en 5 de 1 también sería un argumento para decir que es legítima. Ya, pero es para buscar. ¿Sí? Las probabilidades, puedo calcular mayor que, menor que, entre dos valores.
creo que eso es todo lo que tengo que, lo que puedo preguntar de una variable aleatoria discreta, ¿ok? Y entonces vámonos a lo que sigue, que sería una distribución binomial. Y para eso, la pregunta 3 dice, suponga que la probabilidad de éxito de una vacuna para proteger contra cierta enfermedad es 72%. Podríamos haber usado los resultados del COVID, no sé si vieron el informe de COVID, que ahí compara la Sinovac y la Pfizer, y la Sinovac, que es la que hemos sido vacunados la mayoría, tiene un resultado algo menor a la Pfizer, pero igual bueno, y necesitamos, ojalá, aquí lo importante es que todos nos vacunemos, todos y todas. Yo ya estoy lista, a ustedes todavía no les debe tocar. Esta semana toca a los de 30 años. Ya. Y entonces, por ejemplo, esta podría ser la Sinovac con un 72%, pero no sé si anda por ahí, creo que un poco más bajo. Dice, si se aplica la vacuna a 15 niños, y eso aquí todavía no estamos vacunando a los niños, porque no hay investigación, ¿no es cierto? Y se estudia el número de niños que se enferman. Y entonces ahí, importante, ¿qué es el éxito aquí? ¿Ya? No me gusta, a mí esta es una pregunta que se hace muy típico en las binomiales, pero a mí no me gusta mucho porque, claro, porque me dan el éxito de la vacuna, o sea, cuánto protege, pero después me preguntan cuánto se enferma. Pero ya, es lo que tienen que... Entonces, veamos lo que hay aquí. Entonces, sea X, ¿no es cierto?, el número de niños que se enferman. Entre lo otro, entre 15 niños que se vacunan, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ahí es importante en los elementos que tenemos en cuenta para la binomial, que la binomial tiene un tope. Yo no les enseñé la Poisson no tiene tope, sería el número de niños que se enferman, y eso lo podríamos tomar como Poisson si es que no tuviéramos un tope. Entonces, y bueno, IP, la probabilidad de éxito, voy a poner ahí, IP, la probabilidad de éxito, que en este caso, ¿no es cierto?, que en este caso, sería, entonces aquí eso es lo que no me gusta, esta la saqué de un libro, se fija y que confunde porque habla de probabilidad de éxito de la vacuna, 0,72, pero en realidad aquí el éxito, si estamos mirando los niños que se enferman, sería 1 menos 0,72, o sea, 0,28. ¿Sí? ¿Qué les parece? Que hay que fijarse en ese detalle. Y entonces X va a tener tiene una distribución binomial, ¿no es cierto?, con parámetros, y lo voy a anotar aquí, N es 15, y P es 0,28. ¿Les parece? Espérate que, ya. Ok, Mercedes dice que se perdió en el 28 ya, porque eso es lo que está explicando, lo explico de nuevo, no hay ningún problema. Entonces aquí, lo que digo es que esta pregunta no me gusta porque es ambigua, digamos, hay que fijarse bien. Pero bueno, dice que la probabilidad de éxito de la vacuna para proteger contra cierta enfermedad es 0,72 o 72%. Dice, si se aplica la vacuna a 15 niños y se estudia el número de niños que se enferman, entonces lo que estoy estudiando, la probabilidad de éxito, y éxito se fijan aquí entre comillas, porque es éxito para la binomial, sería el 0,28, que es 1 menos 0,72. Porque lo que estoy contando es el número de niños que se enferma, no que queda protegido, digamos, entre 15. ¿Ya? Va, se me pierde el chat, ahí. Ya, eso. Ok. Nada, solo para que estén concentrados de que la pregunta
por eso es bueno, se fijan, partir definiendo, a ver, ¿cuál es mi variable respuesta? ¿O cuál es mi variable de interés en este caso? Y entonces acuérdense de la definición de la binomial, por aquí tengo las clases, en que la binomial es el número de éxitos por ensayos. Y entonces aquí éxito, entre comillas, sería que se enferme. ¿Ya? Eso. Entonces hago mi definición y una vez que tengo la distribución con sus parámetros, puedo calcular lo que sea, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos y para eso vamos a usar R ahora. Y entonces dice, a partir del gráfico de la distribución de probabilidades, describa su forma. ¿Ya? Nosotros sabemos algo, pero mejor no adivinar, hagamos la forma, y esta entonces es una binomial, voy a anotar 15 con 0,28 probabilidad de éxito. Entonces voy al R Commander, estaba haciendo otra cosa, pero... Y aquí me voy a modelos, no, a distribuciones, perdón, discreta, la binomial. Y la binomial quiero el gráfico, o la gráfica, como hablan ellos. Y entonces, ensayos binomiales son 15. Probabilidad de éxito es 0,28. ¿Ya? Y vamos a ver qué resulta de eso. Y ahí está. ¿Ya? Y ojo, de nuevo, ¿se acuerdan que hemos practicado que R decide dibujar solo las probabilidades mayores que algún punto? Y entonces dibuja hasta 10. Entonces aquí no se nota bien el sesgo de esta distribución. Y entonces podemos ir a R. Hay perritos en fuga en esta casa, no pollitos en fuga, perritos. Ya. Y entonces, tomamos desde aquí, desde local, tengo todo lo que acabo de hacer. Acabo de pedir el gráfico, la binomial, y aquí lo primero que sale es el recorrido de X. Y si hablamos de recorrido, rango va de 0 a 10, pero yo sé que es de 0 a 15, entonces quiero que me dibuje todo. Y lo demás podría cambiar, también hablamos de cambiar, que en la normal no nos resultó y no tengo explicación, que aquí podríamos poner número de enfermos, o número de niños enfermos, ¿no es cierto? Nos sirve para niños o niñas, por supuesto, niños o niñas, enfermos o enfermas, ¿sí? Todo eso puedo poner así. No sé si el slash le guste, pero bueno. Y en la I, ¿no es cierto? Ponemos en vez de probability, ponemos probabilidad. ¿Ah? Y puedo sacar el main, porque lo puedo poner afuera. Ya, pero con cuidado con las comas. Ahí me como todo eso y ahí. Ahí quedo. Ya. A ver si me resulta. Lo corro de nuevo. Ejecuto. Ya. Y ahí está. ¿Se fijan? Es lo mismo, pero le cambié la etiqueta y pedí que llegara hasta 15, que es el número máximo. ¿Sí? Porque son 15 niños. ¿Ya? Díganme si tienen problema para hacer esto. Acá. Y entonces aquí está la figura 1, no sé qué. Espérense que me quise hacer. El título del gráfico, esto es el número o distribución más bien, distribución de probabilidades del número de niños o niñas que se enferman con vacuna no sé, voy a poner aquí P para no hacerlo tan largo. Probabilidad de éxito, la probabilidad de enfermarse es 0,28 y N igual 15. ¿Sí? Un título ad hoc para el gráfico. Aquí está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ayuda para hacerlo? ¿Debieran poder hacerlo para que les quede mono? ¿Sí? Profe, Sí, dígame. en R, ¿qué opción se marca primero cuando nos va a hacer el gráfico? Ya, vamos al gráfico. R Commander y voy. Modelos. Voy a, perdón,
distribuciones, discreta, binomial, gráficas de la distribución binomial. Y ahí me pide ensayos binomiales, en este caso el número de repeticiones, el número de niños es 15. Probabilidad de éxito, la probabilidad de que falle la vacuna, que sería el éxito aquí, 0,28. ¿Sí? Sí. Ya, y después tomo lo que acabo de hacer, y ahí hicimos los cambios en el recorrido, rango de la X, para que llegue hasta 15, y en las etiquetas de la Y y de la X, y le sacamos el título. Ya. Si a alguien le complica, no sabe hacerlo, y después hacemos los cambios y elegimos todo ese párrafo, esa serie de instrucciones y la ejecutamos de nuevo. Cuando hicimos el cambio, esto acá arriba, ¿sí? Ahí está, ahí nos quedó más chiquitito. Y eso fue lo que ejecutamos para que nos cambiara las opciones. Ya, me avisan si hay dudas. Entonces, a partir del gráfico, describa su forma. Y se fijan aquí, la probabilidad de éxito está más cercana al 0 que al 1, y entonces el sesgo es positivo, ¿sí? Cuando está más cercana del 1 que el 0, pasando por el 0,5, el sesgo va a ser negativo. Pero eso no me necesito aprender, yo lo veo, ¿sí? Ya. Entonces, respuesta es que la forma de esta distribución es sesgada a la derecha, ¿sí? Derecha. O sesgo positivo. Y eso es lo que me dice más, ¿sí? Bien. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos un niño o niña se enferme? Y entonces ahí me están preguntando la probabilidad que X, al menos 1, es 1 o más. Entonces sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Y eso lo puedo calcular de distintas maneras, con la acumulada, con el complemento, hay varias maneras, ¿sí? Entonces, vamos, manera 1. Tal cual, manera 1. Directamente. Entonces, probabilidad de que X sea mayor que 1, voy a R-Commander, distribuciones, discreta, binomial, y voy a ir a las probabilidades binomiales acumuladas. Ya, me dice, ¿qué valor de la variable? Ya, y ahí me tengo que acordar, si es que me toma desde el 1, yo creo que sí. No, ahí hay que comprobar, yo de repente me enredo. Entonces pero yo lo compruebo para que no me enrede. Entonces, son 15 los ensayos y son 28, 0,28 la probabilidad. Y hago cola a la derecha. ¿Sí? Cola a la derecha porque quiero que me sume desde 1 para adelante. ¿Ya? Ya. Como digo, esta es la forma más rápida, más directa de hacer. Pero yo normalmente lo compruebo porque a veces me enredo un poco en cómo lo está haciendo. Entonces lo voy a hacer y después comprobamos. Y aquí me dice que la probabilidad, ¿no es cierto? Aquí me diría que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 sería, ¿no es cierto?, igual a 0,95. ¿Ah? 95, o puedo sumarle 0,5. 95, 0,5. ¿Ya? ¿Sí? 2. Puedo ponerle más decimales para, normalmente copien la solución de R, no me pongan solo la respuesta, por favor. Copien la solución de R para saber de dónde lo sacaron, porque además así si se equivocaron, de dónde, cómo se equivocaron, o qué sé. La manera 2 es que yo calcule la probabilidad de que X mayor o igual que 1 como 1 menos su complemento. 1 menos el complemento. ¿Y cuál es el complemento?
mayor o igual que 1 sería 1 menos la probabilidad que x sea igual a 0, ¿no es cierto? Que es lo más bajo que puedo, la más baja probabilidad, o el complemento de x mayor a 1. ¿Sí? ¿Les parece? No sé, ya hicimos un ejercicio parecido. Hace rato, eso sí, así que... Y entonces voy a calcular cuáles son las probabilidades de la binomial, y entonces voy a la binomial, probabilidades binomiales, y entonces es 15 el ensayo y son 0,28 el éxito. Y ahí me salen todas las probabilidades. Y entonces tengo que calcular 1 menos 0, 1 menos 0, la probabilidad que sí, abajo me dio las probabilidades, que es 0,007 no sé cuánto, y entonces ahí me debiera dar y parece que no me dio, no lo hice bien, ¿sí? Es que no sé cuándo, ya lo vamos a hacer correctamente. Ya, pero yo quiero justamente, porque quiero, o sea, me sirve a mí, no voy a decir que me equivoco a propósito, pero en algún sentido sí, porque yo quiero que ustedes se acostumbren a comprobar, a estar medianamente seguros antes de llegar a hacerlo así como, no, esto se hace así, listo, ya. Entonces, ¿qué me pasó? Aquí me salió 0027, 27 más, perdón, y me había salido 0,95. Entonces, me tinca que sumó 0 y 1, ¿ya? Entonces, lo que hice aquí está mal, lo que tengo que hacer es la P binom desde 0, para que me acumule de 1 adelante. Y apostemos que ahí me debiera salir bien. Se fijan que la manera 2 es más segura, en el sentido que yo como que lo puedo hacer, lo puedo comprobar. Yo estoy segura que la probabilidad que x sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de 0, por lo tanto estoy segura de este resultado, del 0,9928. Sí, estoy segura de ese resultado. Este otro no lo tenía tan seguro, entonces por eso lo dejé ahí como, y entonces, pero ahora lo voy a hacer bien, porque me doy cuenta de mi error, que es que R, cuando calcula probabilidad, probabilidades a las acumuladas, distribución discreta, binomial, acumulada, le tengo que decir que desde el 0. Entonces, desde el 0, o sea, cuando le digo 0, lo que él hace, cuando hace con la derecha, que pesca, no pesca el 0 y pesca del 1 en adelante. Veamos. Y ahí, se fijan, me dio exactamente el mismo valor. ¿Ya? Yo uso más la primera salida, es lo que yo uso, esta de aquí, de coger todas las probabilidades, ¿sí? Es más larga si quieren ustedes, pero me da mayor tranquilidad de ver lo que está haciendo. ¿Sí? Se fijan que yo todavía no hace tanto tiempo que, o sea, no es hace tanto tiempo que uso estas habilidades del R. Normalmente hacíamos tabla, ¿sí? Ya, eso ya lo copié, quiero copiar esto. ¿Ya? Ya, pero me gusta la posibilidad de comprobar lo que estoy haciendo. Entonces, esto de aquí está mal, lo voy a cambiar y manera 1, esto es calculando directamente con R, y entonces la probabilidad sale 0,9928. 9928. Manera 2, calculando las probabilidades. Y el complemento, voy a decir, ¿sí? ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Y los dos me dan el mismo valor y con eso me quedo súper tranquilo. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuál es la probabilidad? Y ahí acuérdense de contestar la respuesta, no dejarlo en el número nomás. Vamos a...
Entonces, la probabilidad de que al menos un niño o niña se enferme es 0,9928. ¿Sí? Bastante alta, tiene sentido, porque es al menos uno, sí, bastante alta. Se enferme a todo esto de, bueno, de la enfermedad no sabemos qué enfermedad es. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Ya. Veo respuestas. Chat, naranjo. Sí, gracias. Súper. Bien. Entonces, después dice, obtenga la mediana y la moda de esta distribución de probabilidades. Ya. Mediana y moda. Moda la podemos ver en el gráfico, ¿sí? Ahí en el gráfico o en las probabilidades. ¿Cuál es la moda de esta distribución? La moda de esta distribución. ¿Ya? Me dicen que es 4, exactamente, 4, ¿no es cierto? Sí, porque en 4 tiene la más alta probabilidad. Lo puedo mirar en el gráfico como acabamos de hacer, o veo aquí, y efectivamente en la distribución de probabilidades, ¿no es cierto? El punto máximo llega en 4, ¿sí? Ya, entonces lo primero es la moda es 4, 4 y 4 niños enfermos, niños o niñas enfermos. ¿Qué dice? Niños o niñas enfermos, ya que es la mayor probabilidad. Ok. La mediana la puedo calcular de dos formas también. Primero, directamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pidiendo el percentil, buscando el percentil 50, ¿sí? Y la segunda sería calculando la función de distribución acumulada, ¿sí? Cualquiera de las dos me va a dar la respuesta. Y entonces, en R, Commander, veo para la binomial el cuantil binomial y la probabilidad 0.5. ¿De cuántos ensayos? 15. ¿De qué probabilidad? 0.28. Y cola a la izquierda, ¿sí? Porque es lo acumulado para acá. Y me dice que el Q-binom, ¿no es cierto?, que se trata de probabilidades, el acumulado hasta el 0.5 es Q-binom, espérense que cambio el tipo de letra y todo para que me salga bien. Dice que es 4, ¿sí? Ya. Pero eso está bien, pero si me equivoco, pierdo, entonces es rico, es fácil, no es tan complicado calcular la acumulada. Y entonces la acumulada, ¿no es cierto?, de esta, se fijan, puedo comprobar, distribuciones discretas, la binomial, y entonces la acumulada. Ya. Y entonces, para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, me voy a pasar un poquito, ¿sí? Porque ya sé que es 4, pero quiero mirar un poquito más por si acaso. Puede ser hasta 5, hasta 6, para no ser hasta 15, que es mucho, ¿sí? Y con la izquierda, porque estoy acumulando. Y entonces aquí me dice que la acumulada en 0
en la probabilidad de 0, 0,07. En 1, 0,049, 0,05. En 2, 0,16. En 3, 0,358. Y en 4, 0,5845. Eso yo lo podría comprobar sumando las probabilidades también. Esa sería una tercera alternativa. Pero con esto ya me quedo bastante, me debiera quedar segura de que va a funcionar bien. Y entonces, ahí, ya, me distraje. Ya. Ahí está, ¿sí? Ya, y ahí está la probabilidad acumulada. Y, ¿no? Entonces aquí, según esto, ¿no es cierto?, calculando directamente, me dice que la mediana es 4 niños o niñas que se enferman, ¿sí? Y esto mismo me dice lo mismo, ¿sí? Compruebo, entonces aquí, compruebo que 4 es la respuesta correcta. ¿Ya? Solo para que ustedes busquen y siempre, si tienen tiempo, vean la manera de confirmar. ¿Ya? Don Juan Segura dicen que vivió muchos años. Ya, creo que esa era la... Ya, a ver, déjenme pensar en qué otras preguntas puedo hacer aquí. Algo al tiro, algo que no he preguntado, la media de la distribución. ¿Cuál es la media de una distribución binomial? Otra, sí, pregunta, opciones. ¿Cuál? No, ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la media de una distribución binomial? Mientras ustedes la piensan, ¿qué otras opciones? Bueno, puedo calcular, puedo preguntarles por otros percentiles, ¿no es cierto? Puedo preguntarle por los cuartiles, los deciles, los quintiles, puedo pedirle el rango entre cuartiles, todo eso ya lo hemos practicado y por favor me dicen si se acuerdan, si no se acuerdan, si quieren que hagamos más. Acá vamos a hacer la mediana, que es un percentil. A ver, déjenme pensar qué otra cosa más. Otra cosa, estaba pensando que para la mediana, por ejemplo, también se acuerdan que les enseñé a mirar el gráfico de acumulado. Pero ese no lo vamos a usar mucho, pero me gusta que me gusta que lo hayan visto alguna vez. Ya. Díganme, la media era N por P, creo, ¿sí? Revísenlo. El número de ensayos por la desviación estándar, ojo, ya, bueno, calculemos media y desviación estándar. Acuérdense los apuntes, no sé si los tengo aquí, los apuntes decían que, y eso calculen porque alguien en otro curso se equivocaron con el cálculo de la desviación estándar, ¿sí? Pensé que busco aquí. Recuerden que la binomial, voy a mostrar, ¿sí? La binomial, por aquí tengo la fórmula y todo, que yo dije, estas son las características de la binomial, ¿no es cierto? Espérense, por ahí tengo otro resumen de la binomial. Aquí, este. Esta es la distribución binomial, ¿sí? Y entonces, aquí está como todas las propiedades de la distribución binomial, ¿sí? Y entonces, ojo con eso, yo les podría pedir, en general ya no lo hago, que hagan el cálculo de la probabilidad con la fórmula original. Ya no lo hago, dejo que R calcule bien la historia. Pero
les podría pedir la media y la desviación estándar. ¿Sí? Voy a copiar la desviación estándar, que es más largo la fórmula. ¿Sí? Puedo pedirle las dos cosas. Entonces, como adicional, ¿no es cierto? Opciones, la media, voy a poner y la desviación estándar. Y la desviación estándar de esta distribución, ¿sí? Específico. Ya, y entonces la desviación estándar es esa, la media, voy a copiar 2 veces para... Ya, alguien me está preguntando, voy. Eso, ok, está bien. Ya, entonces, la media es n, la media en una binomial, mu, es n por p, ¿sí? Solo calculo n por p, estamos, por p chico, ¿no es cierto? Ahí. Ese asterisco queda muy grande, de repente digo np nomás, ya. Y entonces aquí n es 15, y 15, y P es 0,28. Y entonces, ¿sí? Tengo 15 por 0,28 da 4,2. 4,2 niños o niñas. Después esta de aquí, vamos a calcular, entonces esta es más larga. Y la calculo con R, pero por favor ustedes también calcúlenla, ¿sí? Con R, con su calculadora. Esta es fácil, pero empiezo. SQRT, que es square root en inglés. ¿Sí? Square root, root es raíz. La raíz cuadrada de n, ¿sí? N, que es 15, por P, que es 0,28, punto 28, por 1 menos P, por 1 menos P, 0,28. Ya, a veces da susto hacer tanta cosa pegada, pero debiera calcularlo bien. A veces calculo, me da, y por favor ustedes me dicen si lo pueden comprobar. Si calculo, voy a calcular aquí 0,72. Ya. Eso. ¿Sí? Voy a anotar eso de ahí. Entonces, aquí. Entonces, aquí. Ya, la desviación estándar es entonces... igual a 1,74. 1,74. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Que, acuérdense la unidad, estos son 4,2 niños, y esto, o niñas, por supuesto, niños que se enferman o niñas que se enferman, y esto también es niños o niñas, ¿sí? Eso. Vamos a sacar aquí, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero por si acaso. Ya, aquí estamos en la prueba. ¿Ya? Entonces tengo, las opciones, claro, aquí calculé la media y ojo entonces, tenemos que la media, como siempre, ¿no es cierto? Teníamos que la mediana era 4,2. Ya. La mediana es 4, ¿no es cierto? La mediana es 4, la media es 4,2 y tiene sentido porque hay un sesgo positivo, ¿sí? La mediana, fíjense que coincide con la MOA, no siempre coinciden, pero a veces pasa que eso, que es así, y tiene sentido que la media sea un poquito mayor que la MOA y la mediana. La desviación estándar, en este caso no nos dice mucho,
pero tiene que ver con la variabilidad de la distribución, es algo totalmente posible de calcular, ¿sí? Toda distribución tiene ¿cómo se llama? Media y mediana. ¿Les parece? Yo creo que eso es más o menos lo que... Ah, también podemos calcular, ojo, ¿no es cierto? Aquí calculamos probabilidades mayores que 1, podemos calcular entre, qué sé yo, entre 1 y 3, 2 y 4, lo que sea, ¿sí? 12 y 13, 12 y 15, 2 y 8, lo que sea, ¿sí? Ya también sabemos calcular esas probabilidades, ahí, bueno, sumamos las probabilidades o lo restamos con la acumulada, no sé. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos bien? De la distribución binomial no se me ocurren más preguntas. Entonces, la recomendación para la binomial es definir bien cuál es la binomial, qué es número de algo, siempre número de algo, cuál es n y cuál es p. ¿Ya? Fundamental. Teniendo eso, puedo hacer todas las preguntas que hablamos. Sobre la distribución, sobre la acumulada, sobre percentiles, mediana, moda, media, desviación estándar. Y probabilidades. Eso es la binomial, ¿sí? Seguimos, para redondear, vamos a terminar ahora, quedan no muchos minutos, pero quedan minutos para revisar la pregunta siguiente, por lo menos dejarla, sí, si no hay preguntas de la binomial, me avisan, sí, podemos revisar, estaría lista la binomial, y vamos al siguiente, que es, esta sería la pregunta 4, supongo, se me comió el 4, ya, dice, entre los diabéticos, a la glicemia en ayunas, voy a quitar las 5. Profe, la pantalla. Ah, gracias. Ya, que me distraje, porque ustedes saben que, bueno, ayer vivimos un día histórico, y hoy día he recibido felicidades de muchas partes, recibí felicidades desde Francia, ahora me estaban llegando desde Argentina. Bueno, muy lindo que podamos hacer un cambio en la Constitución, es muy importante, muy importante. Ya, entonces me distraigo. Ok. Distribución en los diabéticos, ¿sí? La glicemia en ayuna puede suponérselo una distribución normal, y fíjense que les doy, media 106, mg por 100 ml, acuérdense la unidad, y la desviación estándar 8. Entonces, tengo que es una normal con media 106 y desviación estándar 8. ¿Ya? mg por 100 ml, la unidad, y entonces voy a partir, como he recomendado, con la definición, así como intención. Entonces, sea X es el número, aquí no es el número, aquí es la glicemia en ayunas, ¿sí? Glicemia en ayunas entre los diabéticos. Entre los y las, por supuesto. Aquí fíjense cómo, sí, yo llego y escribo y después se me olvida. Entre los y las diabéticos o diabéticas. ¿Sí? Diabéticos. Por mg por 100 ml. ¿Sí? Esa es X. X entonces sigue o tiene una distribución normal o gaussiana, con media, ¿no es cierto? Con media en 106, que ya lo habíamos dicho, y desviación estándar 8. ¿Ya? Y entonces ahí tenemos como las definiciones. ¿Ya? Acuérdense, yo les puedo preguntar el gráfico, ahí les hago 2 preguntas más. Podríamos haber dicho, dibuje, sí, obtenga, ¿sí? Voy a poner aquí, obtenga un gráfico de esta distribución, y por ejemplo, sombré, ¿sí? Podría ser una pregunta, el área entre
a una desviación estándar de la media, ¿ah? ¿Sí? ¿Se acuerdan que normalmente hacíamos eso? Ya. Y entonces tengo que calcular 106 menos 8 sería 90 y... Espérate, 106, le faltan 2, serían 98, ¿sí? 98 más 8, 106, ¿sí? Y 106 más 8, 6 más 8 son 12, son 14, 114. ¿Sí? 98 y 114 serían los límites de una desviación estándar, ¿sí? Hice la media menos sigma y la media más sigma. Eso para ir a R, ¿no es cierto? Y hacer el dibujito de la distribución continua ahora, normal, y quiero hacer una gráfica. Voy a partir con eso. Entonces me pregunta, ¿cuál es su media? 106. ¿Cuál es su, ¿cuál es su desviación estándar? 8. Ya, ¿qué quiero dibujar? Quiero que me sombree el área entre 98 y 114. ¿Ya? Y le pongo un color, hoy día, ¿de qué color amanecimos? Amanecimos naranja. ¿Ya? Eso. Naranja. ¿Sí? Buena para el invierno las naranjas. Ya. Ahí está. ¿Ya? Y entonces ahí tengo la media 106, la desviación estándar 8, y esa es la región a una desviación estándar de la media. ¿Sí? Ya. Y ese es un grafiquito que podemos, ¿no es cierto?, incorporar. Esto es una pregunta, digamos, extra. Esto lo vamos a sacar, no lo estamos trabajando. Ya, ahí. ¿Sí? Eso está. Ahí está. Se obtiene, esto es extra, pero es para ver preguntas posibles de esta distribución. ¿Ya? Puedo ponerle el título que va arriba, pero en inglés puedo poner, como ya acordamos, el nombre de la figura abajo. En fin, normal. Voy a poner así un título rápido. Normal 106,8. Pero en realidad debiera poner distribución. No puedo hacerlo. Distribución de glicemia en ayunas, ayunas entre diabéticos. ¿Sí? Ahí, ya. Ok. Me dicen, ¿qué porcentaje de diabéticos tendrá niveles de glicemia en ayunas entre 90 y 120? ¿Sí? Y entonces puedo dibujar eso también, no lo voy a hacer porque ya estamos en la hora. ¿Sí? ¿Estamos en la hora o no? Sí, está, ya estamos en la hora. Pero acuérdense, esa sería la probabilidad de que X esté entre 90, X esté entre 90 y 120. ¿Y se acuerdan cómo se calcula eso? Porque aquí puedo calcular áreas a la izquierda o a la derecha, pero no entre dos. Entonces acordamos, la forma que para mí es más fácil, la que hago siempre, pero puede ser para ustedes de otra manera, es calcularlo como la probabilidad de que X sea menor que 120 menos la probabilidad de que X sea menor que 90. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque estoy tomando menor que 120 desde 120 a la izquierda y después le saco el pedacito que estoy calculando de más. ¿Ya? Y con eso ya nos vamos. En la tarde resolvemos esto, resolvemos la otra que tiene que ver con percentiles. Son las dos preguntas de normal que hago, digamos, típico. Y después vamos a desarrollar esta test de hipótesis para proporciones, ¿sí? Además, claro, también tenemos que buscar algún ejercicio para distribución de media. Cerré la planificación. Bueno, pero con eso sí, ya, y dudas, ¿sí? Si quieren
alguna pregunta en especial, algo que quieran revisar, me avisan, ¿sí? Para hacerlo en la tarde. Eso. ¿Estamos bien?